Hola, mi nombre es Julián Durán. Hoy vamos a hablar de la fertilidad del suelo. Es el tema número 7 que me tocó en la exposición de la asignatura Suelo y Nutrición. El suelo en la agricultura cumple un rol muy importante, ya que es el hábitat para miles de plantas, animales y microorganismos que van a vivir en él. Además, todos estos están interconectados entre sí. El suelo está compuesto por partículas minerales que se pueden clasificar en grava y piedras, arena y arcilla. Cuando hablamos de fertilidad de suelo, nos referimos a la capacidad que tiene el suelo para sustentar la vida vegetal que se encuentra en él. Además, depende de los nutrientes, la capacidad de retención de agua, la existencia de un espacio físico para el crecimiento de raíces y el movimiento de gases, además de la presencia de microorganismos. Por ello, al decidir cuál será el manejo agronómico a realizar, es necesario entender que sobre la fertilidad de suelo intervienen factores químicos, físicos y biológicos. El análisis químico de suelo es una técnica que a través de un estudio de muestras permite determinar las condiciones nutricionales del sustrato del huerto y además planificar la fertilización sin caer en la sobre o subaplicación. ¿Cuándo realizarlo? En cultivos anuales se recomienda que sea 1 o 2 meses antes de la fertilización de otoño o primavera, y en las praderas se recomienda que sea 1 mes antes de la fertilización de otoño o primavera. Este análisis demora aproximadamente unos 15 días. El equipo de muestreo para realizar análisis químico de suelos está compuesto por un balde limpio, barrenos, ya sean de tubo o de fertilidad o una pala, y bolsas de plástico. Para partir, hay que determinar la zona de muestra, medir de forma estandarizada la zona que se desea muestrar con el fin de considerar todas las características físicas y químicas que presenta el suelo en un mismo lugar. Esta muestra se debe dividir en varias submuestras de igual tamaño, las que luego serán mezcladas para formar una muestra final. Se deben tomar al menos 3 muestras por hectárea. Un muestreo idealmente no debe superar las 5 hectáreas. Luego se debe delimitar el área de muestreo mediante un croquis o un mapa del suelo, tal como se muestra en la imagen. Se tienen que observar los diferentes tipos de suelo y los límites que naturalmente tiene el paisaje. Dentro del croquis se debe indicar el tipo de manejo, la profundidad, la textura, la pendiente y el tipo de cultivo y drenaje que tenía el suelo. Una vez que ya se haya delimitado nuestra zona de muestreo, se tienen que tomar submuestras. ¿Cómo es este proceso? Puede ser mediante la toma de submuestras en X o también puede ser de forma de zigzag. Para partir tomando las submuestras se debe remover la primera capa vegetal que se encuentre, teniendo cuidado de solo remover la capa vegetal. Se debe hacer un corte en forma de V y la profundidad va a depender de los distintos tipos de cultivo. Luego se debe eliminar los 2 bordes laterales de esta muestra y posteriormente juntar todo en un recipiente. Es importante que la cantidad de tierra obtenida en cada submuestra sea similar entre sí. Cuando las submuestras se hayan obtenido deben ser mezcladas en un contenedor libre como este. Luego se va a obtener una mezcla de aproximadamente 1 kilo, el cual debe ser traspasado a una bolsa limpia. En esta bolsa debe incluir toda la información para determinar su procedencia y ser llevado al laboratorio donde será analizado. Es importante que la muestra esté bien identificada, ya que esto ayudará al análisis y la recomendación de futuros fertilizantes. También es necesario estabilizar la muestra de suelo, por lo tanto se va a proceder a un secado o también a moler la tierra para que quede de tamaño inferior a 2 milímetros. La interpretación en sí no tiene sentido agronómico por sí misma, ya que su magnitud está asociada directamente con la solución extractante utilizada y no necesariamente con los contenidos reales de elementos esenciales del suelo. Por esto la importancia de saber de dónde proviene nuestro suelo, ya sea el clima, las texturas del suelo e incluso los relieves. Otro método de análisis es el método de la maceta. Este método consiste en emplear 500 gramos a 1000 gramos de suelo por maceta, en el cual se realiza una explotación intensiva del suelo. Esto se hace cultivando un gran número de plantas por maceta, para así lograr un agotamiento del suelo en corto tiempo. Un ejemplo es sembrar 1000 espiguillas de Lolium perenne y de 50 a 100 semillas de trébol blanco.
Las técnicas utilizadas para este método pueden ser aditivas o sustractivas. En la aditiva se cuenta con un tratamiento testigo, sin incorporación de nutrientes, los cuales se añaden sucesivamente. La sustractiva parte de un tratamiento que incluye todos los nutrientes de forma simultánea y luego se va sustrayendo nutrientes a la vez. Se utilizan diversas plantas indicadoras para este método de la maceta, tales como las que van a aparecer en pantalla. El método de campo de evaluación visual está basado en la observación de importantes propiedades del suelo, ya sean textura, estructura, consistencia, color, porosidades, las costras, lombrices, estado del suelo, presencia de raíces, etc. Todas estas propiedades son comparadas con indicadores de estado de calidad de suelo. La técnica del elemento faltante es una metodología que busca proporcionar nutrientes a la planta cuando y cómo los necesite. Permite ajustar dinámicamente el uso de fertilizantes químicos. Este déficit es compensado con la aplicación de fertilizantes químicos. De esta forma se aplican los nutrientes en forma óptima para así obtener altos rendimientos. Otros métodos son el método pour-through o verter a través. También tenemos el muestreo de la solución suelo. También podemos encontrar otros métodos como es la fluorescencia de rayos X, la espectrometría de masas plasma o ICP-MS. Dentro de la planta, los nutrientes tienen cierta movilidad. En el xilema, todos son móviles. Sin embargo, en el floema, su movilidad va a variar. Este movimiento se refiere al traslado de hojas viejas a hojas jóvenes y desarrollo de órganos cuando exista deficiencia de nutrientes. Estos se van a clasificar como nutrientes muy móviles, nutrientes moderadamente móviles y nutrientes inmóviles. Dentro de los nutrientes muy móviles nos encontramos al nitrógeno, al fósforo y al potasio. Dentro de los nutrientes moderadamente móviles encontramos al magnesio, al azufre, el hierro, el manganeso, el zinc y el cobre. En el azufre, sin embargo, la movilidad va a variar según la especie de la planta. En los nutrientes inmóviles encontramos al calcio y al boro. Debido a esta movilidad podemos encontrar diversos síntomas visuales de deficiencia de nutrientes en las plantas, los cuales son la clorosis o amarillamiento uniforme en los bordes, la clorosis intervenal, la necrosis, que es una muerte o se seca la planta en el enanismo y se refiere a una paralización del crecimiento de esta. También tenemos una coloración anormal que presenta hojas rojizas, púrpuras, marrones o verde oscuro. Los indicadores de fertilidad de suelo, en el carácter químico, podemos encontrar el pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, metales pesados disponibles y la capacidad de intercambio catiónico. Esta fue mi presentación de fertilidad de suelo. Espero se haya entendido y se haya logrado abarcar toda la información contenida, ya que era bastante y fue muy difícil resumirlo en tan pocos minutos. Muchas gracias.